Esta presentación es acerca de las notas útiles sobre ecuaciones diferenciales ordinarias para los modelos mecanicistas. Esta presentación va a mostrar tres métodos, una que se llama variables separables, la segunda que es la ecuación diferencial lineal y la tercera es la solución de ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes. El método de variables separables usualmente tiene una forma general que es de y de x igual a hx por g de y, donde h de x y g de y usualmente son funciones biyectivas. Esta es una condición muy importante para poder generar la separación entre variables. Usualmente el objetivo de este método es separar variables y poder encontrar una expresión general que permita generar la solución. En este caso, como pueden observar en esta diapositiva, la número 2, se puede apreciar un despeje de la variable y y la variable x. Entonces, como pueden observar, se hace el despeje matemático, luego se realiza la respectiva integración y finalmente se obtiene una solución general que es y igual a k por el exponente de la integral de hx de x. Es importante resaltar que la k es una constante de integración que nos va a generar una familia de soluciones. En este caso uno puede variar el valor de k de acuerdo a unas condiciones iniciales de la variable x y y, que inclusive cuando lleguemos al tema de soluciones numéricas vamos a ver la utilidad de esa constante. El primer ejemplo de variables separables es una ecuación diferencial que está expresada como dy de x igual a y a la 2 tercios. Para poder resolver ese ejercicio separamos las variables x y y, luego integramos a ambos lados de la igualdad y posteriormente se debe solucionar ambas integrales. La primera integral se puede resolver fácilmente por una de las propiedades de las integrales y la segunda integral, usualmente la integral de dx es simplemente la variable, que en este caso sería x, más una constante de integración que la llamamos k. Entonces, al resolver ambas integrales obtenemos una solución que va a ser expresada como y a la 1 tercio igual a x sobre 3 más k sobre 3. Entonces, como la variable y es elevado a la 1 tercio, lo que tenemos que hacer es simplemente elevarlo al cubo a ambos lados de la igualdad y de esa manera encontramos una expresión general o una solución que es y igual a x sobre 3 más k sobre 3, toda esa expresión elevada al cubo. Entonces, por ejemplo, si queremos encontrar una expresión para un valor de la constante de integración determinado, por ejemplo, si hacemos k igual a 0, nosotros vamos a encontrar una sencilla expresión que sería x al cubo sobre 3 al cubo, que obviamente 3 al cubo es 27, y expresamos la solución que es y igual a x al cubo sobre 27. El segundo ejemplo de variables separables es una ecuación que está expresado como 4y más x al cuadrado y. Entonces esta expresión multiplicado por dy menos 2x más xy al cuadrado, toda esa parte de la expresión multiplicada por dx igual a 0. Esa expresión, para poderlo solucionar, primero tenemos que hacer un despeje algebraico para poder separar las variables x y y. Una vez que se hace dicha separación, obtenemos una ecuación que va a ser expresada como y sobre 2 más y al cuadrado por dy igual a x sobre 4 más x al cuadrado por dx. Entonces, como ya están separadas las variables, simplemente se soluciona ambas integrales.
En este caso, las dos integrales se solucionan mediante sustitución, como pueden observar en la solución de la primera integral, que nos da como resultado un medio del logaritmo natural de 2 más y al cuadrado. Continuando con la solución del ejemplo 2, vamos a resolver la segunda integral que nos hace falta. Integral de x sobre 4 más x al cuadrado por dx. Esta integral se resuelve por sustitución y obtenemos un resultado que es un medio del logaritmo natural de 4 más x al cuadrado. La solución de ambas integrales se reemplazan, pero es necesario colocar la constante de integración, que en ese caso lo llamamos c. Entonces ahí en ese caso un medio y un medio se cancelan y luego eliminamos el logaritmo natural elevando al exponente a ambos lados de la igualdad. Entonces nosotros vamos a considerar en ese caso que la constante e a la c va a ser igual a k, pero esa constante k, como para facilitar la solución de ese ejercicio, vamos a decir que k es igual a 1. Entonces ahí obtenemos una expresión más corta, que es 2 más y al cuadrado igual a 4 más x al cuadrado. De ahí despejamos la variable y, eso nos daría y al cuadrado igual a 2 más x al cuadrado. Para eliminar ese cuadrado que tiene la variable y, elevamos a la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y finalmente obtenemos una solución que está expresado como y igual a la raíz cuadrada de 2 más x al cuadrado. En ese tercer ejemplo de variables separables, tenemos una ecuación diferencial que está expresado como dy de x igual a x al cuadrado por y al cuadrado. Toda esta expresión divide entre 1 más x. Entonces, para solucionar esta ecuación diferencial por variables separables, aplicamos álgebra. En ese caso separamos las variables x y y. De ahí tenemos dos integrales que hay que resolver. Una primera integral que es la integral de y sobre y al cuadrado. Esta es una integral muy sencilla de resolver, que nos daría menos 1 sobre y. Pero la segunda integral, que es la integral de x al cuadrado sobre 1 más x de x, se resuelve por sustitución, pero realizando un pequeño cambio de separación de variables. Eso nos va a facilitar la solución de esa ecuación. ¿Cuál es el detalle? Nosotros vamos a suponer que 1 más x es igual a u, derivamos de u es igual a dx, y luego la expresión que acabamos de mencionar, u igual a 1 más x, esa variable x la separamos, entonces nos daría x igual a u menos 1, y luego elevamos al cuadrado, que nos daría x al cuadrado igual a u menos 1 al cuadrado. Al realizar la sustitución en la integral, x cuadrado lo vamos a sustituir por u menos 1 al cuadrado, y 1 más x lo vamos a sustituir por u, y obviamente de x sería de u. Entonces, como pueden observar, con ese pequeño cambio todas las variables x se convierten en u y podemos resolver esa integral de una manera mucho más sencilla. Entonces, en ese punto descomponemos el cuadrado, que nos daría u al cuadrado menos 2u más 1, y luego tenemos que separar los términos para facilitar la solución de la integral. Continuando con el ejemplo número 3, nosotros vamos a separar las integrales. En ese caso nos quedaría la integral de u menos 2 integral de du más la integral de u sobre u. Esas integrales son muy fáciles de resolver, donde obtenemos simplemente como u cuadrado sobre 2 menos 2u más logaritmo natural de u más la constante de integración. De ahí tenemos que reemplazar u por la expresión original, que es 1 más x. Realizamos el respectivo reemplazo y luego
mediante el uso del álgebra empezamos a expandir los términos e ir eliminando variables, de tal forma que nosotros vamos a obtener una expresión que es x al cuadrado sobre 2 menos x menos 3 medios más el logaritmo natural de 1 más x más la constante de integración. Entonces, al reemplazar esa solución de esa integral en la ecuación de la diapositiva número 6, vamos a obtener una expresión que es menos 1 sobre y igual a x cuadrado sobre 2 menos x más logaritmo natural de 1 más x menos 3 medios más la constante de integración. Aquí es muy fácil, simplemente se despejan la variable y obtienen la solución de la ecuación. Ahora vamos a cambiar de método de solución y nos vamos a centrar en la ecuación diferencial lineal. A diferencia de los métodos de variables separables, en este método vamos a considerar otra forma distinta de la ecuación diferencial, que va a tener la forma de dy sobre dx más p de x y igual a q de x. Entonces, en este caso, p de x y q de x son funciones biyectivas, donde nosotros vamos a observar cómo se encuentra una solución general a esta forma de la ecuación. Entonces, la estrategia es la siguiente. Primero vamos a reemplazar q de x igual a 0. De esa forma les va a quedar una ecuación diferencial homogénea. Observe que es igual a 0. De ese punto aplicamos el método de variables separables para obtener una expresión y, como observan en la diapositiva, y finalmente obtenemos una solución que es y igual a una constante k por el exponente de menos la integral de px de x. Ahora, para poder encontrar una solución, nosotros vamos a asumir o a suponer que la constante de integración k va a ser igual a y sub 0 de x. Entonces y sub 0 de x va a ser como una función inicial que vamos a determinar cuál es su expresión y que nos va a permitir poder encontrar la expresión general de la ecuación diferencial lineal. Continuando con la demostración de la ecuación diferencial lineal, una vez que se encuentra la expresión y igual a y sub 0 de x por el exponente de menos la integral de px de x, nosotros tenemos que calcular y sub 0 de x. Entonces, para poder encontrar y sub 0 de x, nosotros vamos a considerar la derivada de la expresión que obtuvimos en la diapositiva número 8. Entonces, resolvemos la derivada teniendo presente la expresión. Una vez que se resuelve esa derivada, obtenemos una expresión que es de y de x igual a menos y sub 0 de x, p de x, e a la menos integral de px de x, más y sub 0' de x por el exponente de menos la integral de px de x. Es importante tener presente que y sub 0' de x es una derivada de y sub 0x. Eso va a ser fundamental cuando empecemos a expresar la solución general de esta ecuación. Ahora, teniendo presente la expresión de la derivada de y de x, nosotros vamos a hacer un reemplazo. Vamos a reemplazar la ecuación que se obtuvo en la diapositiva número 8 y la ecuación número 2 que representa la derivada en la forma general de la ecuación diferencial lineal. En esta parte de la demostración de la ecuación diferencial lineal, como se mencionó en la diapositiva número 9, vamos a reemplazar la derivada de y de x y hacemos el respectivo reemplazo. Hay dos términos que se simplifican porque uno es positivo y el otro está negativo. Eso nos permite reducir la expresión a y sub 0' de x por el exponente de menos la integral de px de x igual a q de x. Aquí en ese punto
la idea es despejar y sub 0 y sub 0 de x. Entonces primero despejamos y sub 0' de x haciendo simplemente un despeje algebraico. Una vez que se despeja y sub 0' de x, se reemplaza y sub 0' de x por su derivada, y luego el de x, que usualmente nosotros lo vamos a considerar como la derivada parcial de x, nosotros vamos a integrar a ambos lados para simplemente extraer y sub 0 de x, y al realizar ese proceso vamos a encontrar qué significa y sub 0 de x que habíamos definido en la diapositiva número 8. Una vez que se despeja y sub 0 de x, nosotros encontramos una expresión que va a ser la integral de q de x por el exponente de la integral de px de x más la constante de integración. Entonces uno lo que hace es un reemplazo. Vamos a reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 1, que lo definimos en la diapositiva número 8. Y al hacer el respectivo reemplazo, nosotros vamos a encontrar una solución general donde va a contener una solución natural, que sería c por el exponente de menos la integral de px de x, y una solución forzada, que sería la otra parte de la expresión, que está definida como el exponente de menos la integral de px de x multiplicado por la integral de q de x por el exponente de la integral de px de x por su diferencial de x. Entonces, al sumar la solución general y la solución forzada, obtenemos la solución general para esta forma de la ecuación diferencial lineal. El primer ejemplo de la ecuación diferencial lineal es dy de x más 1 sobre xy igual al exponente de x. Entonces, para poder resolver esta ecuación diferencial no homogénea, primero tenemos que identificar qué es p de x y qué es q de x. En este caso, p de x es 1 sobre x y q de x es el exponente de x. Ahora, para poder aplicar la solución general de la ecuación diferencial lineal, primero tenemos que resolver el exponente de la integral de px de x. Ahí simplemente ustedes reemplazan p de x, en este caso por 1 sobre x, y hay una particularidad que ustedes deben tener muy presente, es que uno no puede eliminar el exponente con el logaritmo natural cuando el logaritmo natural tiene un signo negativo. Para poderlo eliminar, primero tienen que aplicar la tercera propiedad del logaritmo natural, que te dice que una constante que es acompañado con un logaritmo y una variable es equivalente al logaritmo de la variable elevado a la constante en ese caso. Entonces, si uno aplica esa propiedad, les daría el logaritmo natural de x a la menos 1. De esa manera pueden eliminar el exponente con el logaritmo natural, les daría x a la menos 1, que es lo mismo que decir 1 sobre x. Una vez que se resuelve esa primera parte de la solución general, se reemplaza el exponente de menos p de x de x, así como el exponente de la integral de px de x por las expresiones que encontramos previamente, que en este caso sería x y 1 sobre x. Reemplazamos y también reemplazamos q de x por el exponente de x. De ahí nos queda una sencilla integral por resolver, que es la integral de x e a la x por dx. Eso lo resuelven utilizando el método de integrales por partes, y con eso ya pueden encontrar la solución. Continuando con la solución de la integral por partes, nosotros encontramos una expresión que es x e a la x menos e a la x. Esa solución lo reemplazan en la solución general, hacen el respectivo producto de 1 sobre x por x e a la x menos e a la x,
y obtienen ya la solución de esa ecuación. El segundo ejemplo de la ecuación diferencial lineal es una ecuación diferencial que se expresa por 2x de y de x más y. Entonces esa expresión multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más x igual a 1 más 2x. Entonces, para poder resolver este tipo de ecuación diferencial, primero tenemos que llevarlo a la forma de la ecuación diferencial lineal que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces ahí en ese punto se hace una división de ambas expresiones de 1 sobre 2x raíz cuadrada de 1 más x. De esa manera, al hacer ese reemplazo, obtienen ya una forma de la ecuación diferencial lineal, que es lo que ven encerrado de color naranja. De ahí ya podemos aplicar la solución general. Entonces decimos que p de x es 1 sobre 2x y q de x es 1 más 2x dividido entre 2x por la raíz cuadrada de 1 más x. Entonces, como les dije anteriormente, tenemos que resolver la primera parte de la exponente de menos la integral de p de x de x. Simplemente reemplazamos p de x por 1 sobre 2x. Resolvemos la parte positiva y la parte negativa. De ello obtenemos dos expresiones, que es 1 sobre la raíz cuadrada de x y otra que es la raíz de x. Ahora vamos a reemplazar esas dos expresiones en la solución general. Continuando con el segundo ejemplo de la ecuación diferencial lineal, consideramos la solución general. Reemplazamos el resultado del exponente de menos la integral de p de x de x y obviamente la parte positiva. De ahí nos queda una integral que hay que resolver, que es la integral de 1 más 2x sobre 2 raíz cuadrada de x multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más x por dx. Entonces aquí en este punto hay que hacer un pequeño artificio algebraico, y es que al hacer el producto de la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de 1 más x, esto es lo mismo que decir la raíz cuadrada de x más x al cuadrado. Entonces reemplazamos esa operación por la raíz cuadrada de x más x al cuadrado y empezamos a resolver de una manera más sencilla la integral. En este caso se hace por sustitución, como observan en la diapositiva. Se hace la sustitución, nos queda simplemente una expresión que es la integral de du sobre la raíz cuadrada de u. Esa es una integral muy sencilla de resolver. Entonces la resuelven, nos quedaría u a la u medio sobre u medio, ese es el resultado, y finalmente la u lo vamos a reemplazar por x más x al cuadrado. Continuando con el segundo ejemplo de la ecuación diferencial lineal, nosotros vamos a reemplazar u por x más x al cuadrado a la u medio. Entonces, al hacer el respectivo reemplazo, vamos a encontrar una solución de esa integral, que es la raíz cuadrada de x más x al cuadrado. Lo reemplazamos y luego encontramos la solución general de esa ecuación diferencial, que es c sobre la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de 1 más x. Ahora vamos a centrarnos en el tercer método de ecuaciones diferenciales, que es la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes. Este es un método que se utiliza cuando tenemos ecuación diferencial de segundo orden homogéneo, es decir, que es igual a 0. Entonces nosotros vamos a considerar una forma general, que es y doble prima, o la segunda derivada de y, más a por y' más by igual a 0. En ese caso, a y b son constantes de la expresión, y la idea es que nosotros vamos a hacer una transformación de esa forma de la ecuación diferencial en una forma polinómica.
ya que al utilizar una forma polinómica podemos resolver algebraicamente la ecuación. Para lograr ese objetivo, primero tenemos que suponer una solución que es y igual al exponente de lambda x, donde lambda es un coeficiente. Entonces lo que hacemos es que con esa suposición de esa solución exponencial aplicamos la primera y la segunda derivada de ese exponente. De ahí obtenemos las dos expresiones, lambda e a la lambda x y lambda cuadrado e a la lambda x. Ambas expresiones junto con la solución que nosotros suponemos lo vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. De ahí podemos despejar el exponente de lambda x, eso se elimina y vamos a obtener una ecuación polinómica que lo vamos a llamar de aquí en adelante como la ecuación de los índices. Entonces, a partir de la ecuación de los índices, nosotros vamos a encontrar las raíces del coeficiente lambda que nos va a ayudar a representar la solución. En ese caso, nosotros aplicamos la famosa fórmula para encontrar raíces y encontramos dos raíces que es lambda 1 y lambda 2. Una vez que se encuentran los coeficientes, nosotros vamos a generar una solución que va a ser representada como y igual a c1 exponente a lambda 1x más c2 e a la lambda 2 de x. En ese caso c1 y c2 son dos constantes de integración y lambda 1 y lambda 2 son dos coeficientes. Ese tipo de solución es válido si la raíz cuadrada de a cuadrado menos 4b es mayor que 0. Eso que nos indica que el valor siempre va a ser un número real. Ahora, por ejemplo, hay casos donde los dos coeficientes lambda 1 y lambda 2 son iguales. Entonces, cuando son iguales, se puede aproximar la solución a simplemente y igual a la constante de integración por el exponente de lambda 1x. Ahora, por ejemplo, si al encontrar las raíces de los coeficientes, la expresión raíz cuadrada de a cuadrado menos 4b es igual a 0, entonces la manera como se expresa la solución es y igual al exponente lambda 1 de x, factor de c1x más c2. Bueno, ahora viene un caso muy especial de ese tipo de ecuación diferencial, y es cuando ese radical a cuadrado menos 4b raíz cuadrada nos genera un valor que es menor que 0, es decir, un valor negativo. En ese caso, ahí nos va a generar números imaginarios donde tenemos que hacer un procedimiento extra para poder encontrar la parte real y la parte imaginaria de la solución y poder expresar una solución que es dado por y igual a e a la alfa x factor de c1 coseno de beta x más c2 seno de beta x. Ahí en este caso nuestro objetivo es encontrar qué significa alfa, qué significa beta para poder expresar la solución. Entonces vamos a ver ya en las próximas diapositivas algunos ejemplos de solución con estas ecuaciones. El primer ejemplo de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes es una ecuación diferencial que está dado por y doble prima menos y prima menos 6y igual a 0. Entonces este es un ejercicio muy fácil de resolver. Primero expresan la ecuación diferencial como una ecuación de índices, que es en ese caso sería lambda cuadrado menos lambda menos 6 igual a 0. Encuentra las raíces del coeficiente lambda, y una vez que encuentra las raíces vamos a encontrar dos raíces que es dos números reales, que en ese caso sería el 3 y el menos 2. Reemplazamos 3 y menos 2 en la solución y encontramos esta sencilla expresión que es y igual a c1 exponente de 3x más c2 exponente de menos 2x. Entonces este tipo de solución es muy fácil cuando las raíces tienen números
reales. El segundo ejemplo de ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes, tenemos una ecuación diferencial que está dado por y' menos 4y' más 5y igual a 0. Entonces, como en el ejemplo anterior, expresamos la ecuación diferencial en una ecuación de índices, calculamos las raíces de ese coeficiente lambda y ahí podemos observar que durante el procedimiento vamos a obtener un número imaginario. Entonces, para poder trabajar con ese número imaginario, nosotros vamos a suponer dos soluciones. Una solución que sería y1, en este caso sería el exponente de 2 más i por x, y una segunda solución que es y2 igual al exponente de menos 2i por x. Entonces ahí se aplica la ley de los exponentes. Entonces en y1 sería el exponente de 2x por el exponente de ix. Ahora, para poder trabajar ese número imaginario que ven ahí, que es el exponente de x, por ejemplo, tenemos que aplicar la identidad de Euler, o también llamado la ecuación de Euler, que nos permite representar el exponente de x en una suma trigonométrica. En este caso es el coseno de x más y seno de x. Realizamos ese mismo procedimiento con y2, pero considerando el signo negativo que está acompañando al número imaginario. De esa forma encontramos dos expresiones, que es y1 y y2. Ahora, para poder empezar a eliminar o remover ese número imaginario y expresar la solución, la estrategia que hay que hacer es sumar y restar y1 y y2. Ahora, como se mencionó anteriormente, vamos a sumar y vamos a restar las dos soluciones, que es y1 y y2. Entonces, en ambos casos, como pueden observar, se nos elimina algunos términos y nos genera una constante que es 2 y 2i. Esas constantes 2 y 2i hay que despejarlas, puesto que nuestro punto de interés es considerar la función. En este caso sería e a la 2x coseno de x y e a la 2x seno de x. Entonces, al hacer esa despeje, podemos expresar la solución general, que va a estar dado en este caso por y igual al exponente de 2x factor de c1 coseno de x más c2 seno de x. Entonces ahí tenemos la solución de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes cuando tenemos números imaginarios. Bueno, ese sería ya el fin de esta presentación. Recuerden que esto está diseñado para que recuerden los métodos o algunos métodos que vieron de ecuaciones diferenciales, y que para el escenario de la simulación van a ser muy útiles para generar simulaciones computacionales en MATLAB y en Python.